amados hermanos, buenas noches, tengan todos ustedes, Dios les bendiga, qué gusto estar aquí. Nuevamente hemos alabado al Señor, le hemos cantado y ahora es tiempo de venir a la preciosa palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, estamos en el capítulo 4. Capítulo 4, hoy comenzamos el capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 1. Voy a estar yendo verso por verso en la palabra de Dios. Amén. El título para hoy se llama Probad los espíritus. Probad los espíritus. Nos habla sobre la necesidad de probar los espíritus en la iglesia. Comienza diciendo el verso 1. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes a entender tu preciosa y hermosa palabra. Dice el verso 1, amados, no creáis a todo espíritu. Usted está viendo ahí espíritu con E minúscula, ¿verdad? Cuando usted encuentra en la Biblia espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Cuando habla espíritu con E minúscula, siempre está hablando de o el espíritu humano, ¿verdad? O espíritus de demonios, o incluso ángeles. Espíritu. El único que es con E mayúscula es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces dice, amados, no creáis a todo espíritu. Cuidado, aquí es una señal de advertencia, ¿no? Dice, no creáis a todo espíritu. Dice, sino probad los espíritus, si son de Dios, o a ver si son de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la iglesia podría manifestarse a través de la enseñanza de una persona en un momento dado, de un falso maestro, ¿verdad? O a través de una manifestación espiritual en un momento dado, y no ser de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, probad los espíritus si son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creáis a todo espíritu. Juan advirtió en contra de creer a todo espíritu. Esto es, nunca debemos asumir que cada experiencia espiritual o que toda demostración de poder espiritual proviene de Dios. ¿Sí? Nunca debemos asumir que toda expresión o que toda demostración de poder espiritual venga de Dios. Entonces, en el mundo, ¿verdad? Hay muchos lugares, ¿verdad?, donde se manifiestan espíritus, ¿verdad? Y es una realidad. Por algo va gente a los centros espiritistas. Por algo la gente busca a los brujos y a las brujas, a los hechiceros, por algo. ¿Sí me explico? Es decir, algo de realidad hay en ello. ¿Sí me explico? Es decir, si hay demostraciones de poder espiritual, pero que son ajenos a Dios, ¿verdad? Y Juan está hablando aquí que hay que tener cuidado, porque incluso en la iglesia podrían manifestarse de alguna manera, a través de una enseñanza falsa, por ejemplo, a través de una demostración de poder espiritual, y puede ser falso, y por eso dice la Biblia, dice, no creáis a todo espíritu. Cuidado. Dice, cuidado. Debemos probar las experiencias espirituales y los fenómenos espirituales para ver si realmente provienen de Dios. Muchas personas, cuando se encuentran por primera vez con la realidad del mundo espiritual,
quedan impresionados, se impresionan por ver algo así, quedan impresionados y asombrados. Y te voy a decir una cosa, caen en la trampa, ¿sí me explico? Caen en la trampa. Esto conduce a un engaño, entonces son engañados, ¿verdad? Son engañados. Por eso dice la palabra de Dios, sino probad los espíritus. Esto es importante porque dice la Biblia, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y Juan especifica aquí. Aunque la iglesia primitiva tenía una vida, ¿qué te quiero decir? Fuerte, ¿verdad? Y era una iglesia pura, ¿verdad? La mayoría de las iglesias eran iglesias puras, que vivían en santidad. Juan aún así sabía que el peligro de los falsos profetas y su mensaje era real, aún en la iglesia primitiva. Aún en la iglesia primitiva. Por eso en la iglesia debe cuidarse mucho, amados hermanos, el asunto doctrinal. Debe cuidarse mucho qué es lo que se predica, qué es lo que se enseña, ¿verdad? Porque alguien dijo que Satanás está muy cerquita, sí, pero muy cerquita de toda nueva, voy a entrecomillar esta palabra, de toda nueva revelación. Si alguien dice, es que traigo algo nuevo, es que traigo una nueva revelación, hay que tener mucho cuidado, ¿sí me entienden? Porque lo que está escrito y nada más que eso, no hay más, ¿sí me entienden? O una interpretación equivocada de lo que está escrito, de las escrituras, ¿verdad? El enemigo está muy cerca de esas cosas. Por eso el apóstol Juan se preocupa por esto y dice, prueben los espíritus para ver si son de Dios. Esta es la responsabilidad de cada cristiano, amados hermanos. Es una responsabilidad de cada cristiano. O sea, cada cristiano tiene que tener el discernimiento para probar. Ahora, ¿cómo puede tener un cristiano ese discernimiento o discernimiento para probar si algo es de Dios o no es de Dios? Bueno, hay dos maneras. Una es que sea un cristiano que conoce las escrituras. Entonces todo aquello que contradiga en algo las escrituras que él conoce, ¿sí me entiende? Entonces puede fácilmente desechar y decir, no es de Dios. ¿Sí me entiende? Porque contradice la palabra de Dios, porque va en contra de las verdades de la palabra de Dios. Esto es algo muy importante. La otra, queridos hermanos, es que uno de los dones del Espíritu Santo que el Señor reparte, ¿verdad?, es precisamente, ¿verdad?, el discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Entonces, les decía, esta es la responsabilidad de cada cristiano, pero especialmente del liderazgo de la iglesia local. Es decir, los pastores debemos cuidar mucho, ¿verdad? Que no haya ese tipo de, o sea, que no vengan enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Por eso también hay que cuidar mucho a quien invita un pastor a predicar a su iglesia. ¿Sí me entienden? Predicadores hay muchos, pero ¿a quién puede invitar? Me estoy explicando. Entonces, dice la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Corintios 14, 29, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Verdad? En un momento dado dice el Nuevo Testamento que en la iglesia había personas que profetizaban, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo les dice a los corintios, ¿verdad?, que ellos estaban exagerando algunas cosas, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, y había cierto desorden,
y Pablo tiene que escribir la primera carta de Corintios para arreglar la situación, ¿verdad? Y entonces les dice, una de las cosas que les dice, así mismo los profetas hablen 2 o 3, ¿verdad? Y en orden. Y dice, y los demás, ¿qué? Juzguen. O sea, todavía Alejandra se levanta y dice algo, yo tengo una palabra del Señor, y dice algo, y ¿sabes qué? Y nuestra responsabilidad de todos los demás es juzgar lo que dijo. ¿Y cómo lo vamos a juzgar? A través de lo que dice la Escritura. ¿Me entienden? Si concuerda con lo que dice la palabra de Dios, ¿me explico? Está bien. Muy importante, queridos hermanos. Y los demás juzguen, dice. Y 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Es usar discernimiento. Entonces yo les decía, todo cristiano debe tener un discernimiento que crece en su vida, ¿verdad? Se desarrolla en su vida por el conocimiento que tiene de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, probar los espíritus es la obra del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Este trabajo debe realizarse, como les decía, utilizando los dones de discernimiento o el don de discernimiento que Dios ha dado, ¿verdad?, a los cristianos, especialmente al liderazgo de una congregación. Toda profecía debe ser juzgada por estándares bíblicos, es decir, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Nunca debe ser recibida solo porque sea dramática, ¿verdad?, o dada por cierta persona. Es decir, lo dio tal persona, entonces no es necesario juzgarla. Es necesario juzgarla. Sí, es muy importante. Es muy importante. Confiamos en el principio en que Dios nunca se contradecirá y conocemos lo que ya ha dicho y lo que ya ha sido revelado en su palabra. ¿Sí? Entonces, muy importante. Una profecía puede venir para animar a la iglesia, ¿verdad? Para edificar la iglesia, para animar, para traer ánimo, pero tiene que ser tiene que estar de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Amén. Amén. Segunda de Pedro 1:20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos dice que la verdadera profecía nunca es de interpretación privada. Esto significa que habrá acuerdo y confirmación en el cuerpo de Cristo. Amén. Muy importante, queridos hermanos. Y luego dice el verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Oiga esto, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el verso 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, dice Juan. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Bueno, la verdadera profecía y la verdadera enseñanza presentarán al verdadero Jesús. El problema, queridos hermanos, es que con cierta enseñanza puede presentarse un Jesús que no es el bíblico,
que no es el Jesús bíblico, que no es el Jesús de la Biblia. Puede parecerse mucho, pero no es, ¿verdad? Así que la verdadera palabra de Dios siempre presentará al verdadero Jesús. En los días de Juan, cuando Juan escribió esta carta, la cuestión era si Jesús realmente había venido en un cuerpo real de carne y hueso. Muchos maestros, ¿verdad?, en aquel entonces, influenciados por los gnósticos, decían que Jesús, siendo Dios, en realidad no podía haberse convertido en un ser humano de carne y hueso, porque Dios no podía asociarse con cosas materiales o impuras, ¿no? Esta declaración estaría dirigida contra alguna forma de docetismo, la opinión de que Cristo era un espíritu que solo tenía la apariencia de ser un hombre verdadero. Hoy en día algunos grupos niegan que Jesús sea realmente Dios, como los testigos de Jehová, por ejemplo. ¿Sí me entienden? Niegan que Jesús sea Dios, sea realmente Dios. Sí es el Hijo de Dios, pero no es Dios. ¿Sí? Así dicen ellos. Los mormones también, los musulmanes. O sea, niegan la deidad de Cristo. Pero en la época de Juan, había ciertas enseñanzas, ¿verdad?, contra las que el apóstol Juan dice: cuidado, no creáis a todo espíritu, ¿verdad? Esta falsa enseñanza decía que Jesús era verdaderamente Dios, lo cual es correcto, pero en realidad un hombre solo en apariencia, es decir, solamente aparecía como un hombre, pero no era un hombre realmente de carne, ¿sí me entiendes? Solamente era una especie de apariencia o aparición. En la actualidad nosotros decimos: Jesús es Dios, y así es como debe ser. Pero no es menos importante decir: Jesús es un hombre. Dice la Biblia: Jesucristo hombre. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere, que Jesús vino en carne, es un hombre. Porque tanto la deidad como la humanidad de Jesús son esenciales para nuestra salvación. Así que si en un momento dado tú oyeras una prédica, una enseñanza, queridos hermanos, donde en una prédica, una enseñanza donde se le quita la humanidad a Cristo, ¿sí me entiendes?, entonces sería una enseñanza contraria. ¿Me entiendes? El anticristo vendrá diciendo, ¿sí?, vendrá hablando sobre esto, creerá realmente esto, que Jesús no vino realmente en carne. Eso es lo que dice la Biblia. No sabemos de qué manera lo expresará o lo dirá, pero eso es lo que dice la Escritura. Jesús es un hombre porque tanto la deidad como la humanidad de Jesús son esenciales para la salvación. Este es el verdadero Jesús. ¿Me explico? Ese es el verdadero Jesús. Mucho cuidado. Y Juan realmente estaba diciendo eso: tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. ¿Entiendes? Hay que tener de verdad mucho cuidado. Y luego dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Algunos piensan que esta es la única prueba de la falsa doctrina. Pero no, realmente esta no es la única prueba de una falsa doctrina. Pero era el problema en ese
ese momento cuando Juan escribió. Eso era lo que estaba sucediendo. Un problema importante que desafiaba a la iglesia en el tiempo de Juan, en el tiempo que Juan está escribiendo. Hoy en día una persona puede confesar que Jesucristo ha venido en carne y sin embargo negar que Él es Dios. También está mal. Tal como la Biblia le enseña que Él es Dios. También están dando una falsa doctrina porque no están presentando al Jesús verdadero. El principio de presentar a un Jesús bíblico, al Jesús verdadero, es esencial, amados hermanos, para la prueba de los espíritus. Nadie que presente a un Jesús falso o que no sea fiel a las Escrituras puede ser considerado un verdadero maestro de la palabra de Dios. Sería un falso maestro. ¿Entiendes? Si de repente, ¿qué te quiero decir? Hay una persona que dice, pues ya es que yo encontré que encontré la verdad. Hay gentes que dicen, es que encontré la verdad. Y yo les decía en otra enseñanza, dicen, encontré la verdad, y entonces empiezan a usar palabras hebreas y comienzan a usar maneras una manera diferente, ¿verdad?, de hacer las cosas. Comienzan a llamarle a Jesús de otra manera, ¿verdad?, y a verse más como hebreos, cuando eran cristianos mexicanos, ¿verdad?, y hoy en día ya parece que son hebreos, ¿verdad?, y están haciendo eso. Y mucha gente está muy inclinada hacia ese lado, ¿sí me entiendes? Pero es un error, es un gran error, porque déjame decirte, los judíos nunca creyeron que Jesús era Dios. Entonces se puede incurrir en errores que son grandes con respecto a la deidad de Jesús, con respecto a la persona del Jesús bíblico. Y debemos tener mucho cuidado, hermano. Hay una persona que te dice, oye, mira, te invito, ya encontré la verdad, y comienza a decirte cosas así, ¿verdad? Debes tener mucho cuidado, porque ¿qué piensan realmente acerca de Jesús? ¿Es el Jesús bíblico, el Jesús que dice la Biblia, en el cual creen? Por eso decimos, nadie que presente a un Jesús falso o que no sea fiel a las Escrituras puede ser considerado un verdadero maestro de la palabra de Dios. En la actualidad hay mucha curiosidad sobre el verdadero Jesús. Muchas personas, ¿verdad?, académicos modernos, dicen que quieren descubrir al verdadero Jesús. Y cuando dicen esto, lo que quieren decir es, el verdadero Jesús no es el Jesús de la Biblia. El Jesús bíblico es una fantasía. Necesitamos descubrir al verdadero Jesús detrás de los mitos de la Biblia. Es una locura. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que muchos cristianos les están creyendo. Esta posición no solo es ignorante, o no solamente ignoran la validez histórica confirmada en el Nuevo Testamento sobre la persona de Jesús, sino que también es arrogante. Una vez que cualquier académico descarta la evidencia histórica del Nuevo Testamento y otros escritos antiguos confiables, hay muchos, ¿verdad?, solo puede basar su comprensión de Jesús en su propia opinión personal. Estas personas presentan sus opiniones infundadas como si fueran hechos reales. Dice la palabra de Dios, este es el espíritu del anticristo.
Este es el espíritu del anticristo, porque cuando el anticristo, la palabra anticristo quiere decir contra Cristo, también quiere decir en lugar de Cristo, es decir, otro Cristo. ¿Sí me entiendes? Y entonces el enemigo lo que va a tratar de hacer es desechar, ¿sí me entiendes?, al Jesús histórico, al Jesús de la Biblia, ¿sí me entiendes?, para poner otro. Y esto es un peligro verdaderamente terrible y tremendo, y la iglesia necesita estar. Por eso Juan dice: tengan cuidado, no le crean a todo espíritu. Muchas veces la gente de la iglesia ¿cómo le quiero decir? Muchas veces la gente de las iglesias es muy, ¿cómo te puedo decir? Creen todo. Yo les decía, tengan mucho cuidado, porque mucha gente se alimenta de los programas de televisión, se alimenta de enlace o cosas así, ¿no?, de programas de televisión, pero yo siempre les he dicho, tengan mucho cuidado con lo que escuchan, porque la línea divisoria entre la verdad y la mentira es muy delgadita. ¿Sí? Es muy delgadita y puede una persona fácilmente equivocarse, caer en error. Por eso Juan está diciendo: no crean a todo espíritu, cuidado, cuidado. Negar al verdadero Jesús es la base del espíritu del anticristo. Negar al verdadero Jesús es la base del espíritu del anticristo. ¿Sí me entiende? Él va a ponerse en su lugar o va a presentar un Jesús falso. Y todo maestro, escúchenme bien, y todo falso maestro está presentando un Jesús falso. ¿Sí me entiende? Todo falso maestro está presentando un Jesús falso. Cada secta cristiana, entre comillas, está presentando un Jesús falso. Es el espíritu que se opone al verdadero Jesús y ofrece a un Jesús sustituto. Al diablo fíjense bien esto que les voy a decir, al diablo no le importa, amados hermanos, si conoces a Jesús, o si amas a Jesús, o si oras a Jesús, siempre y cuando sea un Jesús falso. Siempre y cuando sea un Jesús distorsionado, siempre y cuando no sea el Jesús bíblico. ¿Me entienden? Yo les decía que el ser humano tiende a idealizar, tiende a formarse su propio Dios, ¿verdad? Tú le preguntas a una persona, a cualquier persona en la calle: ¿tú crees en Dios? Y te va a decir: sí, claro que creo en Dios. La pregunta es si ellos creen en el Dios de la Biblia. ¿Me entienden? La realidad es que creen en su propio Dios, que se forjaron, que se hicieron, ¿verdad? En su propio Dios, un Dios que les deja mentir aunque sea poquito, que les deja robar aunque sea poquito, que les deja adulterar aunque sea con la mirada, que les deja... ¿Sí me estoy explicando? Entonces yo te pregunto, ¿ese es el Dios de la Biblia? No, no es el Dios de la Biblia. Y sin embargo creen en Dios. ¿Entiendes? Por eso yo siempre les digo, cuando estás predicándole a una persona, no asumas, y tú le dices, y él te habla de Dios, no asumas que están hablando del mismo Dios. Porque lo más seguro es que él está hablando de su Dios. Él dice: mi Dios me entiende. Mi Dios me comprende, Él sabe que soy humano, Él sabe que soy débil, y por eso me pasa todas mis faltas, ¿me entiendes? Todos mis errores, todos mis pecados.
Porque mi Dios, ¿sí? No sé, alguna vez predicando el Evangelio hemos encontrado personas que me dicen, pues mi Dios no es como el tuyo. Y digo, pues tienes toda la razón. No es el mismo. ¿Sí? Mi Dios no echaría a nadie al infierno, dicen ellos. El mío sí. Un Jesús imaginario, un Jesús que no está allí y que por tanto no puede salvar, no existe. Y luego dice, hablando del anticristo, dice, ahora ya está en el mundo, dice que este espíritu del anticristo ya está ahora en el mundo, aunque tendrá su máxima consumación en un gobernante político y económico de los últimos tiempos. Pero la esencia de este espíritu de anticristo está presente hoy con nosotros. Está presente ahora. Este espíritu de anticristo está presente ahora en nuestro tiempo. Se encuentra en todas partes, donde se promueve un falso Jesús en lugar del verdadero Jesús de la Biblia. Y luego, amados hermanos, el verso 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A estos espíritus. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. El Hijo de Dios no necesita temer al espíritu del anticristo. Aunque sí, como hace Juan, deben ser advertidos. Los hijos de Dios deben ser advertidos de él, ¿verdad? Porque siempre es un peligro. Primero de Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ese Espíritu que mora en nosotros es mayor que el que está en el mundo, Satanás y todos sus aliados. El Espíritu Santo que habita en ti, que habita en mí, es infinitamente mayor que estos espíritus con E minúscula, ¿verdad? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El creyente tiene un recurso para la victoria, y es la presencia de Cristo en su vida, la presencia del Jesús verdadero en su vida, morando en cada uno de nosotros, que hace que la victoria siempre sea posible si confiamos en el que está en nosotros, que es Cristo, en lugar de confiar en nosotros mismos. Hemos hablado mucho sobre esto, ¿verdad? Nuestra vida es Cristo, ¿verdad? Cristo quien vive en nosotros, Él vive su vida en nosotros. Hemos hablado mucho de esto y la importancia de confiar completamente en Él, vivir en Él. Por eso dice la Biblia: en Él continuamente, ¿verdad? Esta comprensión de una gran confianza y poder espiritual para aquellos que caminan en esta verdad, entonces la victoria está asegurada. Ellos lo han vencido. Es una declaración positiva, no es una ilusión. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Esta es una realidad, es una verdad, hermano. Tú que eres cristiano, tú que tienes a Cristo en tu vida, tú que recibiste a Jesús, Él es tu Señor, Él es tu dueño, Él vive en ti a través de su Santo Espíritu. Esto significa que el cristiano no tiene lugar para el temor. Tenemos muchos enemigos espirituales, pero ninguno de ellos es más grande que el Jesús que vive en ti. Ninguno de ellos, amados hermanos. Dice la Biblia que Jesús venció a los demonios y los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Al principio de la carta, Juan mencionó la idea del mundo y su amenaza para la vida cristiana. Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él.
Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Y entonces Juan presentó al mundo no como la tierra global o la masa de la humanidad que Dios mismo ama, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Sino lo presentó como aquella aquel estilo de vida del ser humano. Sí, lo presentó como esa forma de vivir contraria a Dios, como el mundo se pone de acuerdo para vivir de una forma contraria a Dios, y ese es el mundo que es nuestro enemigo. Ese es el mundo que te ataca. No está hablando del globo terráqueo, ni está hablando de la humanidad entera, está hablando del sistema, ¿verdad?, gobernado por Satanás. Entonces, es la comunidad de la humanidad pecadora que está unida en rebelión contra Dios. Aquí Juan sugiere que hay fuerzas de oscuridad espiritual que guían e influyen en el mundo. O sea, detrás de todo esto está Satanás. En los versos 5 y 6 dicen, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Y el mundo los oye, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de mentira, o el espíritu de error. Porque son dos naturalezas diferentes. Tú eres de Dios, ellos no son de Dios, ¿verdad? Por eso dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no conoce, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y aquí hay algo muy interesante, queridos hermanos, muy interesante, y es esto, que es más fácil, óigame bien esto que le voy a decir, es más fácil que una persona que está teniendo problemas emocionales, mentales, que está teniendo problemas de todo tipo, ¿no? Incluso físicos, etc. Es más fácil que busque a un brujo que busque a un cristiano. Es más fácil que le crea, ¿sí me entiende?, al espíritu de error y al espíritu de mentira, ¿sí me entiende?, de la brujería y de todas esas cosas, que le crea al evangelio. Es más fácil, hermanos hermanos, porque a ellos sí los oyen, a ellos sí los oyen, a ellos sí los buscan, ¿me entiende? Por eso dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ellos son del mundo. Aquellos que son del mundo son evidentes porque hablan del mundo. La influencia del mundo es evidente en su discurso, en lo que ellos hablan. Como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia, y el mundo los oye. Los que son del mundo son evidentes porque el mundo los oye. No enfrentan el rechazo que el Hijo de Dios enfrentará por parte del mundo. ¿Me entienden? A ellos los oyen y ellos no van a enfrentar el rechazo que tú enfrentas. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué no te oyen? Porque tú eres de Cristo, porque tú eres de Dios. Porque son dos naturalezas totalmente distintas. Así que nuestra lucha, vamos hermanos, al predicar, al predicar el Evangelio, ¿sí me entiendes? Es una guerra. Nuestra lucha al predicar el Evangelio es tremenda, es un combate, verdaderamente es una
una lucha cuando tú le estás predicando el Evangelio a una persona. Porque es más fácil que ellos oigan el espíritu de error, que te oigan a ti, que oigan el Evangelio. Entonces es una guerra en la que debemos insistir, pero muchas veces nos desanimamos porque vemos esa parte contraria, porque vemos ese rechazo, porque vemos, ¿sí me explico? Y entonces te desanimas de seguir hablando a tu familiar, de seguir insistiendo, de seguir orando, de seguir clamando, de seguir predicando el Evangelio. Porque sientes esa lucha, porque sientes ese rechazo, porque sientes que te dicen, como le dijeron a Pablo en el Areópago, ¿no? Sí, te oiremos después. Y entonces te desanimas, el cristiano se desanima, pero tienes que entender que es una lucha, que debes insistir, que debes estar ahí, que es una guerra, que tienes que estar luchando, porque estás tratando precisamente de ganar, de arrebatarle al diablo esa alma de tu familiar, de tu ser querido, de tu amigo, de tu compañero, de tu vecino, de quien sea. ¿Me explico? No es algo sencillo, hermanos. Nos mandaron, dice el Señor Jesucristo, dice, así como Dios me envió, así como el Padre me envió, yo los envío de la misma manera a ustedes. Y mira el rechazo que sufrió, no esperes menos, por favor. ¿Me explico? Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego dice, por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. ¿Entiendes? Entonces, tú puedes estar platicando con una persona, puedes tener un gran amigo y toda la cosa, y platicar con él, es tu compadre, se quieren mucho, es más, se conocen desde niños y todo va bien, hasta el día que le predicas el Evangelio. Ese día ya se puso serio. ¿Me entiendes? Ese día se puso serio. O sea, ayer precisamente estábamos hablando con las personas, plática y todo, estábamos platicando de algo, y estábamos platicando. Y llegó un momento, o sea, y este señor con el que estaba platicando, muy emocionado, no, que sí, que que lo fui, que vino y enseñándonos algunas cosas y todo. Y luego de repente se me ocurre decirle, sí, lo que pasa es que yo soy pastor de una iglesia cristiana, un cristiano, y le hace, ¿sí me entiendes? O sea, inmediatamente vi su rostro, vi su actitud inmediata, o sea, de momento, o sea, ya no checamos, ¿sí me entiendes? Ya no hubo ese clic, hubo un desclic, ¿sí me entiendes? Entonces, esto te va a suceder, te ha sucedido muchas veces a ti también. ¿Por qué? Platica de fútbol, de política, de lo que quieras y todo va a ir muy bien. En el momento que le dices, lo hemos visto con los chicos en la predicación en el parque, muchas veces. Todo iba bien mientras estaban pintando ahí el dibujo en el tablero, todo iba perfecto, se juntó la gente y todo el mundo viendo, y ahí una rueda de gente viendo y todo. En el momento que se nombró la palabra Jesús, en ese momento la mitad de la gente se da la vuelta y se va. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque son amigos del mundo. Dice la palabra de Dios que dice, el mundo los oye. El cristiano siempre quiere hablarle al mundo y llevar el Evangelio de Jesucristo al mundo. Es emocionante cuando el mundo escucha el Evangelio, pero debemos tener cuidado de que no nos escuchen porque hablamos como del mundo. El hecho de que el mundo esté escuchando el mensaje no prueba que el mensaje
mensaje sea el mensaje de Dios. A veces, por eso les decía, algunas veces hemos dicho que a veces el mensaje se suaviza de tal manera, ¿sí? El evangelio se suaviza de tal manera para que le cheque al mundo, para que le guste al mundo. ¿Me entiendes? Pero ya no es un evangelio bíblico. Ya lo adulteraste. ¿Sí? Ya le estás ofreciendo beneficios. Mira, te va a ir bien, mira esto, mira lo otro, mira acá. Si tú recibes a Cristo te irá bien. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Si tú recibes a Cristo, mira, tus hijos van a salir de las drogas, tu mujer va a regresar, mira, te va a ir bien. Eso no es el evangelio. ¿Sí? Estás vendiendo a Cristo por tonterías. Así no se predica el evangelio. Nunca le digas a nadie eso. Dile la verdad. Dile la verdad. La Biblia dice que somos pecadores y que hemos pecado delante de Dios y que estamos en números rojos. Y entonces Dios te amó tanto que Él dio a su Hijo a morir en lugar tuyo, en la cruz del Calvario, para salvarte. Si quieres, puedes. Si quieres, ¿verdad? Puedes, Dios te perdonará. Pero si no quieres, tampoco te va a obligar. Te amó tanto que dio a su propio Hijo para morir por ti en la cruz. Ese es el evangelio. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque yo les predico lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Este es el evangelio. El que conoce a Dios nos oye. Los que son de Dios disfrutan de la comunión con otros creyentes. Hablan el lenguaje común de la comunión con Dios. Perdón. Y entre ellos, porque uno fluye, ¿verdad? Hay un fluir, ¿verdad? En ambos, porque los dos están hablando el mismo lenguaje, porque tienen el mismo interés, porque ambos son de Cristo. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos en la misma sintonía. Este lenguaje de comunión trasciende el idioma, la cultura, la clase, la raza o cualquier otra barrera. Es un verdadero regalo de Dios. Si tú eres cristiano, eres un hijo de Dios, no importa que el coreanito no habla tu idioma, ¿verdad? Pero también es un hijo de Dios, y entonces hay una estrecha comunicación, ¿verdad? Y relación, porque ambos son de Cristo. Amén. El que no es de Dios no nos oye. Entender quién oye lo que Dios nos ha enseñado a través de los apóstoles, como está registrado en el Nuevo Testamento, nos ayuda a conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si alguien escucha lo que Dios ha dicho en la Biblia, sabemos que tiene el espíritu de verdad. Si no lo escucha, tiene el espíritu de error. Tú puedes encontrarte con una persona, ¿verdad? En algún lugar, la conoces en ese momento. Hola, ¿eres cristiano? Porque le viste que lleva una Biblia. Sí, soy cristiano. Qué bueno, yo también, fíjate. Y comienzas a platicar. Si me comienzan a platicar, pueden suceder dos cosas. Una, si es un verdadero cristiano, él y tú eres una verdadera cristiana, un verdadero cristiano, entonces él y tú, toda la plática funcionará perfectamente, habrá una empatía hermosa, habrá algo muy importante porque están unidos, pero de repente te das cuenta que él tiene una doctrina totalmente falsa o equivocada y que crea algo totalmente contrario, y entonces ya hubo el desclic que te dije hace un ratito. ¿Sí me entiendes? Porque no son lo mismo, aunque dice que es cristiano. Es muy importante, queridos hermanos,
Juan deja en claro que el error tiene una dinámica espiritual. No se trata solo de ser educado o inteligente. Algunas personas muy educadas e inteligentes aún pueden ser influenciados poderosamente por el espíritu de error. Dado que el error tiene una dinámica espiritual, mantenerse en el espíritu de verdad es un asunto espiritual. Nos mantenemos en el espíritu de verdad al aferrarnos a Jesús, al aferrarnos a la palabra, a sus verdades. Aquel que dijo, yo soy la verdad, ¿verdad? En Juan 14:6. Esto es algo muy importante, amados hermanos. El título de este mensaje, acuérdense de qué se trata: probar los espíritus. Probar los espíritus si son de Dios. Es tu responsabilidad y la mía, como cristianos estoy hablando, es tu responsabilidad y la mía como cristianos, ¿verdad? Siempre probar los espíritus si no son de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? A lo mejor tú digas, es que yo no tengo el don de discernimiento de espíritu. Tal vez no, pero conoces la palabra de Dios. Conoces la palabra de Dios y la palabra de Dios te da un discernimiento. ¿Sí me entienden? Mientras más conoces la palabra de Dios, tienes mayor discernimiento, ¿verdad? Y puedes detectar el error fácilmente, el espíritu de error fácilmente, ¿verdad? Cuando alguien está hablando y tú, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que de repente estás oyendo una prédica, a lo mejor en la tele, no sé, y de repente estás oyendo y dices, no, eso no lo creo. No, eso no está bien. ¿Sí me entiendes? Estás usando el discernimiento que tienes por la palabra de Dios que está en ti. Por eso se nos insta en la palabra de Dios a ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Que abunde la palabra, esa es la expresión que usa, que abunde la palabra de Dios en ustedes, ¿verdad? Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante estudiar la Biblia, por eso es importante venir a las reuniones, por eso es importante estar en la iglesia en casa, por eso es importante. Este tipo de cosas siempre estamos pegados a la Biblia, siempre estamos unidos a la palabra de Dios, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos recibiendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Estás creciendo espiritualmente, pero también tu sentido de, no sé si llamarle así, de discernimiento en tu vida está creciendo. Y ¿qué te quiero decir? No te influencia cualquier persona fácilmente que llega a contarte una nueva doctrina, una nueva historia, una nueva cosa. Simplemente decirte, tengo la verdad, ya tengo la verdad, ya la encontré. Y tú le dices, a ver, y vas a decir, no, es que eso no es de Dios, eso no es de Dios. ¿De dónde sacas eso? ¿Está bien, hermanos? Gloria a Dios. El Señor nos ayude, ¿verdad?, a permanecer fieles, firmes, ¿verdad?, en su palabra. Si está en la Biblia, hermanos, si está en la Biblia, y si el apóstol Juan dice, cuidado en aquel entonces, con mayor razón en estos últimos tiempos, debemos como iglesia y como cristianos tener cuidado, mucho cuidado, ¿verdad?, de qué es lo que escuchamos, de qué es lo que se nos predica, de qué es lo que se habla. Tener cuidado y probar, como dice aquí Juan, los espíritus, a ver si son de Dios. Tú puedes juzgar cualquier mensaje, tienes derecho de juzgar cualquier mensaje, cualquier enseñanza, tienes derecho de juzgarla. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, la Biblia te da el derecho de decirlo, ¿verdad?, de hacerlo, ¿verdad? Amén. Y entonces ver con la misma palabra si es de Dios. Gloria al Señor. Amén. No es de Dios. Entonces, como dice la palabra, retener lo bueno y desechar lo malo. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo especial que nos permites. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que vinieron el día de hoy para estar aquí, Señor, disfrutando de este tiempo de comunión en tu palabra, Señor.
adorándote, cantándote, exaltando tu nombre. Gracias por estos momentos, gracias por tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, a ti sea la gloria para siempre, mi Dios. Amén y amén.